Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Abisai Ochoa, este es el blog de un Project Manager. El día de hoy vamos a hablar justamente acerca de, bueno, qué es ser un Project Manager, qué podemos hablar acerca de las actividades que se hacen día a día y bueno, platicarles un poco de mi vida, mi experiencia en torno a la gestión de proyectos. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de ello y recuerda que puedes suscribirte a este canal, puedes dejar tu comentario, compartirlo con alguien con quien creas que será de utilidad. Primero hablaremos de la siguiente pregunta. ¿Cómo describirías el día a día de un project manager? Bueno, en este caso muy específico hablaré de un project manager de TI, es decir, de tecnologías de la información, y los hay desde lo que es el tema del desarrollo hasta el tema de infraestructura y bueno, hay como diferentes tipos dependiendo de la naturaleza también de las actividades que lleve cada organización. Entonces, bueno, si tuviera que describir el día a día siendo, tomando el rol del project manager, bueno, pues se ve todo el tema de los proyectos prácticamente desde que llegan, inclusive desde que se están licitando, entonces prácticamente hay que trabajar desde la parte del análisis en cuestión a, bueno, qué es lo que necesitamos para llevar a cabo el proyecto, qué recursos necesitamos, hacer un cálculo en cuestión de esfuerzo. Entonces siempre va a haber algo que se llama estimación. La estimación no únicamente es dinero, sino también es esfuerzo. Es decir, en las empresas se suele trabajar el tema de la estimación. em, por ejemplo, existen estimaciones como el juicio de expertos o estimaciones que tienen que ser llevadas a través de un análisis cuantitativo. Y bueno, pues desde ahí empieza el trabajo del project manager, estar involucrado en el proceso de la estimación. Una vez que la estimación es aprobada, que se tiene un ok para ir a un fallo, a un visto bueno del proyecto, bueno, pues entonces ya tenemos que tener listo otra serie de artefactos, como por ejemplo lo son un plan de trabajo. El plan de trabajo, pues es esta serie de actividades con hitos importantes. Em, bueno, también depende de la naturaleza del proyecto. Recuerden que hay proyectos ágiles, hay proyectos en cascada, hay proyectos híbridos. Todos van a tener una naturaleza diferente. Hay proyectos que van a ser de cierta duración, digámoslo así, no tan complejos. No sé, hay empresas que lo dividen en menos de 60 horas y más de 60 horas. Entonces, bueno, ahí está el tema de la complejidad también en los proyectos. Entonces, bueno, les decía, vemos la estimación, hacemos un plan de trabajo, después tenemos que ir documentando el plan de trabajo conforme vaya avanzando la línea de tiempo, estar reportando avances a todos los involucrados, estar en mesas de trabajo con todos los involucrados. Entonces, bueno, ¿cómo es estas actividades? Bueno, una vez que se gana el proyecto, hay que hacer un kickoff, hay que presentar una matriz de roles y responsables. A ver, yo creo que les voy contando un poquito de cómo lo he vivido. Ahorita actualmente estoy a cargo de varios proyectos. Estoy en una revisión específica de hasta 30 proyectos, todos ellos de desarrollo para una empresa de gobierno. Pero en algún punto, cuando no estaba específicamente en la PMO, sino tal cual llevando los proyectos, bueno, un caso muy específico en iniciativa privada sería hicimos la instalación de un MDM para una empresa que tenía tanto clientes aquí en México como en Brasil. Entonces, bueno, ¿qué se hacía en ese caso? Eh, un plan de trabajo, primero a alto nivel, después a un nivel detallado, presentar el kickoff, entender todos los requerimientos del cliente, es algo que debe de existir inclusive antes bueno, de preferencia antes del proyecto. ¿Qué más? Una vez que el proyecto ya tiene el ok, se empieza a trabajar con el plan de trabajo, se empiezan a establecer calendarios para implementación. em, Se puede hacer algo como la entrega de una carta de oficio
que sea la conocida como el acta constitutiva del proyecto. Em, Hay que comenzar a vigilar los intervalos del plan. En este caso fue un plan en cascada. ¿Qué más? Bueno, de esto mismo nosotros tenemos que llevar el, ¿cómo llamarlo? Bueno, pues todo lo que es la comunicación por los canales que se definan con cliente. Y bueno, yo creo que eso sería un poco como de lo que se vive. Obviamente no todos los días hay implementaciones, pero pues bueno, todos los días hay algo que vigilar en el tema de la gestión de proyectos. Una siguiente pregunta que vamos a plantear es, ¿qué tipo de proyectos has liderado y cuáles son los más complejos? Los proyectos que he liderado van desde el tema de la arquitectura, es decir, desde el hardware hasta temas de desarrollo. Yo creo que uno de los más complejos que llevé fue el de un autofinanciamiento, dada la naturaleza del proyecto, también dado la relación que se tenía con cliente, una relación muy complicada, ya las cosas estaban muy difíciles de llevar. A muchos elementos del equipo de trabajo inclusive se les había solicitado salir del equipo por solicitud expresa de la alta dirección del cliente. También por la naturaleza, la complejidad de lo que es el autofinanciamiento fue un tema complicado. Y bueno, ahorita a estar viendo algunos proyectos, pues puedo decir, bueno, hay algunos que tienen un tema complicado también en cuanto a su gestión, pero sin duda alguna yo diría que este proyecto del autofinanciamiento fue uno de los más complicados. Afortunadamente me tocó ver cómo cerró, logró finalizar aquellos primeros objetivos, también no el 100% dada la situación en la que se encontraba el estado del desarrollo y bueno, historias de usuario que no habían sido actualizadas en mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un project manager de otro ámbito y uno de TI? Bueno, es que realmente cuando se hace la certificación para el PMP y al inicio hay que tomar los PDUs, bien sea por medio de una asesoría en línea o algo similar, pues me tocó estar con PMs que se dedicaban al tema de la construcción, PMs que estaban en el ámbito de la salud, eh, y cosas muy parecidas en el ámbito de la mecánica también. Y bueno, yo creo que la mayor parte en el ámbito de las TIs, pero es bien interesante ver cómo fluyen diferentes cuestiones que giran al torno de la gestión de proyectos, pero que al final del día siempre desembocan en lo mismo, la necesidad de tener claras las fases del proyecto, de llevar una documentación adecuada, de gestionar el tema de la comunicación y bueno, pues todas las recomendaciones que nos dice el PMP y algunas marcos ágiles. También de mi lado, pues bueno, tengo todo lo que es el conocimiento fundamental o básico de la ISO 20000 para el tema de la gestión del ciclo de vida de incidentes, solicitudes de servicio, gestión de los cambios, administración de una CMDB, gestión de activos. ¿Qué más? Bueno, pues va a ir muy de la mano ITIL que te explica el cómo hacer aquellas cosas que te demanda la ISO 20000. Bueno, importante recordar que la ISO 20000 siempre te va a hablar acerca de que debe de existir una priorización, de que debe de haber intervalos planificados para auditoría, de que debe de haber escalamiento, de que debe de haber categorización, el tema de cómo obtener la priorización por medio del impacto que puede generar bueno, el incidente, problema, cambio que se deba de realizar. Bueno, esos son temas muy importantes. En algunas otras empresas lo manejan como elementos de control, que vienen a ser casi lo mismo, la gestión de los riesgos. En algunas empresas también lo manejan como un elemento de control. La gestión de los issues, la gestión de un problema, la gestión de los riesgos cuando estos se materializan y llegan a convertirse en problemas o incidentes. También el tema de las solicitudes de servicio. Y luego de ahí se va a la ISO 9001, que en este canal tenemos por ahí un videíto que hace no muchos días se lo subí. Espero que lo puedan ir a ver. Está bueno, está interesante. Entonces, ahí el tema de la calidad
el tema, bueno, pues ahí está todo lo que es el planificar, hacer, verificar, actuar. ¿Qué más? Lo de las fortalezas, debilidades, el FODA. Y del lado de la ISO 27000, siempre hablando en temas de seguridad de la información, también dependiendo de la naturaleza de la organización en que se desee implementar. Bueno, pues no es lo mismo, por ejemplo, una empresa que solicita que haya permisos jerarquizados a una empresa que decide que totalmente esto que vemos en pantalla, que no puedes conectar un disco duro para almacenar información del dispositivo de un lado a otro. Empresas que cuidan más la gestión de la navegación por internet por medio de proxies y bueno, políticas más estrictas. Y de ahí, que también podría hablar, bueno, la ISO 37000, que es esta norma del antisoborno para la prevención del soborno y bueno, hay un montón todavía, hay más de buenas prácticas, está el CMMI y bueno, en cuanto a mi formación, pues esas son un poco de las buenas prácticas que conozco, de las que he trabajado, de las que he conocido por medio de las necesidades con cliente y vamos a seguir platicando. ¿Qué metodologías utilizas más? Agile, Scrum, Cascada y por qué. Realmente esto es bien interesante, es un factor que, bueno, a veces no depende de uno mismo, sino de, como se los decía, la naturaleza de las actividades. He trabajado mucho más con Cascada que con Ágil. Con Ágil sí he trabajado por medio de forma iterativa. He trabajado en proyectos híbridos, pero sobre todo en cascada. Es casi el 80% del trabajo es cascada y el 20% es iterativo o ágil. Hay cuestiones como por ejemplo en lo que ahorita les decía, en la cartera de los proyectos que ahorita estoy revisando, pues hay proyectos que dada su naturaleza cambiante o que hay requisitos que deben de ser priorizados y estos deben de ser evaluados de una forma prioritaria en base al resto de los elementos. Bueno, pues ahí no hay duda, se manda a cambiar el plan, la gestión del proyecto para moverlo a un tipo de proyecto iterativo ágil. Pero sí, mayormente la cantidad de los proyectos que he manejado, yo podría decir que yo creo que un 20% son en cascada. Después hablemos de algunos retos y soluciones en los proyectos de TI. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado en un proyecto y cómo lo solucionaste? Bueno, los proyectos de TI pueden ser caóticos, ¿no? Cuando hablamos de desafíos, me viene a la mente lo que dice el PMP en cuanto a que los problemas en un proyecto siempre van a existir. Yo creo que de los retos más grandes que he enfrentado sería el tema justamente, pues bueno, de cambiar, de estar hablando a, no sé, la gestión de un proyecto en temas de equipo de cómputo, que como fui ingeniero de soporte, pues me era muy familiar. A después hablar a temas un poquito más complejos, como lo es un centro de datos, como lo puede ser, bueno, la entrega de un gabinete eh, con tres servidores, 5 UPS en los que hay que validar el tema de la energía eléctrica, em, en que hay que entregar una memoria técnica como parte de los requisitos de la entrega, en los que hay que manejar ese lenguaje técnico de proveedores o de equipo interno de TI, a después hablar en temas de, por ejemplo, de la creación de una API que va no sé, a algún banco para que pueda haber comunicación entre el banco y algún sistema de datos estadísticos o de datos de reportes financieros. Después hablar, por ejemplo, de algún proyecto cuya naturaleza sea, no sé, el crear un sistema para a ver, déjeme pensar en un buen ejemplo. Un sistema que, a ver, creo que aquí tenía algunos que he estado documentando.
Y bueno, ya se tardó un poquito en cargarme aquí mis documentos. Bueno, a ver, voy a tomar uno al azar. Me está quedando mal mi máquina hoy. Ajá, a ver, un proyecto en el que, por ejemplo, el plan de trabajo ya no esté vigente em, porque la naturaleza del aplicativo se ha dado de baja. En este caso muy específico era crear una API para alcanzar a un aplicativo, pero ese aplicativo se dio de baja por parte de esta instancia de gobierno. Entonces, yo creo que la parte más difícil es justamente poder abarcar entre estos distintos em, mundos, universos, muy diferente el de soporte técnico, equipos de cómputo al de data center, o quizás un poco similar esos dos, muy diferente el del tema de desarrollo de software, y después, por ejemplo, llevar algunos que tengan que ver con logística a nivel nacional. Entonces son algunos temas en los que uno puede decir, bueno, hay que tener un buen control para que todos estos temas no se pierdan del balance y de la mira, de la gestión adecuada de toda la cartera de los proyectos. Después, ¿cómo manejas cambios de requisitos a mitad del desarrollo? Bueno, pues para esto siempre deben de existir elementos de control. Algo que nos dice el PMP es que si va a haber una gestión de cambio, esta debe de pasar por su comité de cambios y únicamente debe de realizarse dichos ajustes una vez que ha sido aplicado el cambio. Después, otra pregunta es cómo haces cuando un proyecto se está retrasando o se sale del presupuesto. Lo importante es siempre informar. Por ejemplo, si nosotros detectamos desde un momento temprano que, oye, va a haber una desviación, documentar dicha desviación, hacer conscientes a todos de dicha desviación, de cómo va a impactar en la gestión de, del servicio en sí, pero más bien refiriéndome al costo, refiriéndome a las horas de esfuerzo. Bueno, eso es algo que siempre hay que tener comunicado. Hay cosas que realmente se puedan salir de nuestras manos por temas de dependencias de terceros, pero siempre todo debe de estar correctamente documentado y debe ser del conocimiento de todos para que cuando se materialice, bueno, no sea una sorpresa para todos, sino que ya sea informado. ¿Cómo gestionas la comunicación entre equipos técnicos y stakeholders que no son técnicos? Bueno, eso es también todo un reto, ¿no? Pero justamente hoy platicaba en la mañana de ese tema de, bueno, ¿por qué de cierta forma pasamos de ser ingenieros a ver la necesidad de tener un lenguaje más administrativo para la gestión de los servicios? Bueno, en primera instancia, pues en mi caso muy específico, conocí la ISO 20000, dije, bueno, es que esto me menciona mucho de cómo hacemos el trabajo y cómo podría mejorarlo y llevarlo a mejor puerto. Y eso justamente creo yo que es algo que a veces hace falta en los equipos técnicos, que es tener esa sensibilidad de cómo esto que tienes en la cabeza, esta genialidad que tienes en la cabeza para resolver cualquier tema, cómo lo aterrizas, cómo lo puedes comunicar. Y eso cuando lo puedes comunicar y cuando lo puedes administrar, cuando le puedes dar un seguimiento y cuando lo puedes informar en el lenguaje de cualquier stakeholder, bueno, es que estás aportando el más grande de los valores que se puede. Y justamente para eso están estos roles administrativos gerenciales. Después, hablando un poco acerca de herramientas claves, ¿cuáles son las herramientas más importantes que usas a diario? Bueno, en este momento la herramienta más importante que utilizo es Project, pero Project Libre. Estoy utilizando actualmente Project Libre para estar validando, bueno, pues el tema de que la estimación coincida con el plan de trabajo, que a su vez el esfuerzo esté en orden en cuanto a lo que se calculó en un inicio, que las actividades que se van describiendo semanalmente en los reportes de avance coincidan con el plan de trabajo,
bueno, en este caso si se trata de proveedores, bueno, que los KPIs o métricas de los proveedores coincidan también, pues con el avance que se está plasmando en el plan de trabajo. Entonces, estoy utilizando Jira también para el tema de la documentación de las actividades del día a día, pero también estoy utilizando Microsoft Project, ahorita no, Project Libre. ¿Qué habilidades son imprescindibles para un PM en TI Soft Skills contra Hard Skills? Bueno, pues lo que nos dice el PMP es que un PM no debería de meterse en temas que no entiende, ¿no? O sea, si bien es cierto, no somos especialistas técnicos en áreas de desarrollo o de telecomunicaciones, cosas por el estilo, tenemos que tener el lenguaje, debemos de conocer lo suficiente y debemos de estar documentados al día para poder gestionar pues dichos temas. En cuanto a los soft skills, bueno, pues siempre ser empáticos, saber resolver problemas, tener un buen trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo no significa que vamos a dejar que los demás hagan nuestro trabajo, sino, bueno, investigar de nuestro lado, empaparnos, tener dominio del tema, pero también saber trabajar en equipo. Yo diría que la comunicación para mí es de lo más vital. ¿Cómo se maneja la presión en proyectos grandes? Uf, tema muy interesante. Bueno, cuando se trata de proyectos enormes, como en este caso les hablo de una cartera gigante y la verdad es que no estoy nada estresado, es porque, bueno, también se cuenta con un equipo especializado, se tienen los suficientes elementos como para llevar dicha cantidad de proyectos y no estar recayendo sobre una pobre alma perdida ahí que tiene que estar lidiando con todos los quehaceres que se desprenden de la gestión del proyecto. ¿Es necesario tener conocimientos técnicos para ser buen PM de TI? Pues yo diría que sí, aunque no en gran medida, pero sí es necesario tener conocimientos en TI y seguirlos madurando, seguirlos creciendo, no estancarse en esa cuestión de la educación. En mi caso muy específico, yo ahorita estoy ingresando, entrando, ¿cómo se diría? Ajá, a una licenciatura en psicología, por todo lo que es el tema también de la gestión de recursos humanos. Ya tengo la licenciatura en sistemas, en TI, tengo el PMP, tengo todas estas certificaciones que les mencionaba, estoy en otras a la par. Six Sigma es de las que siguen ahí en línea, CMMI también es de las que siguen próximas e ISO 37001. Entonces, ¿cómo construir experiencia si aún no has gestionado un proyecto grande? Bueno, pues realmente yo aquí lo que les recomendaría es de si no han gestionado un proyecto grande, pero están inmersos todo el tiempo en en las juntas, o sea, están inmersos en el mundo eh, de la planificación, de la estimación, de la gestión de los riesgos, de la gestión de los issues, del levantamiento de un problema, de todo el ciclo de vida de un ticket, un incidente, un cambio. Bueno, pues esa información que ustedes vean en lo pequeño realmente no va a diferir tanto de cuando es a gran escala. Bueno, también depende mucho de la naturaleza del proyecto, pero en mi experiencia he aprendido mucho también de proyectos muy pequeños y ahora que hay la oportunidad de ver proyectos demasiado complejos, bueno, pues tampoco es como que ande muy perdido en cuanto al estado general de un proyecto o por lo menos de el em, tener el conocimiento suficiente para estar ahí a cargo de dichas sesiones de trabajo. Para finalizar, vamos a terminar con un par de preguntas rápidas antes de terminar. Vamos a responder lo primero que venga a la mente. Preguntas, ¿Agile o cascada? Pues yo diría que, híjole, es complicado porque trabajar con Agile es bueno, más bien diría que depende de la naturaleza del proyecto. ¿Gira o Trello? No sé por qué, pero me gusta más Trello. ¿Prefieres gestionar proyectos pequeños o grandes? No hay problema en el tamaño del proyecto siempre y cuando pues las actividades de bueno, las actividades que nos conciernan pues permitan a uno
no estar saturado en cuanto a las actividades, sino que llevar una gestión adecuada para que también podamos estar gestionando más de un proyecto a la vez. Un error común que todo PM debería de evitar, bueno, también la sobreconfianza, es decir, el no estar validando en tiempo y forma. Aunque sean muy pequeñitas las cosas, hay que ir y validar, sentarse, tomarse unos minutos y a ver cómo van estas cosas. Un libro o curso que recomiendes, me gustó mucho Escuela de Dirección y el PMI Study Hall. Em, y bueno, esto es un poco de lo que les quería compartir en cuanto a cómo es un día en la vida de un project manager. Mi nombre es Abisaí Ochoa. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para que puedan comentar también sus experiencias, compartirlas. Si quieren subirse al canal a platicar un rato, no duden en dejarme un mensaje aquí en los comentarios y bueno, nos ponemos de acuerdo para platicar un poquito. Mi nombre es Abisaí Ochoa, espero que se le hayan pasado bien. Este es el canal, el blog de un Project Manager. Nos vemos en un próximo video. Bye.